Al chile. Mis amigos, soy Bebe Yamel. Bienvenidos a su chile favorito. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan picado. ¿Qué te pasó, Edwin Manning? ¿Quién eres y qué le hiciste a Edwin? Ya ves. O sea, disculpe usted, pero me lo regresas, ¿no es cierto? No, para verme estás? pues menos acabado, ¿no? Sí, te quitaste como unos 20 años, ¿no es cierto? Steph, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, mi querida Meme y Edwin, como siempre, un gusto. Y sí, te ves muchísimo más joven, te quitaste varios años encima. Oye, sí, Edwin, Muy buenas noches a ambas, a la ahora van a audiencia y al decir, ¿qué productor. onda con el Con baby el niño. face? Sí. ¿Qué onda con el niño? Oigan, pues vamos a hablar, miren, me encantó como Luz Águila lo puso, el silencio de los culpables. Partamos, juicio de Genaro García Luna, ponía hace un momento como el único panista que ha hablado del tema ha sido Damián Cepeda, que yo no creo que sea ningún tipo de congruencia ni de iluminación. Decencia, ni nada por el estilo. Nada, sino que está buscando un tipo de beneficio electoral, como intentar convencer a uno que otro despistado por ahí. Pero Felipe Calderón está en España, Vicente Fox no dice absolutamente nada, vemos cómo el juicio avanza y se van quedando más callados y se van quedando más callados. ¿Qué opinan sobre el silencio de los culpables y estos primeros días del juicio en contra de García Luna? Empiezo contigo, Steph. Bueno, pues por supuesto que no les conviene ni siquiera, empezando por Fox, que pues estuvo ahí en su gobierno, fue el primer presidente que le dio la oportunidad de estar en un lugar pues bastante pronunciable dentro de la policía en México, dentro de la AFI, y posteriormente pues el que le dio el realce más fuerte fue Calderón. Por supuesto que no van a decir nada que no les convenga, están totalmente callados. Por ahí he visto que publica Calderón una que otra tontería, pero nada que ver con el tema del juicio. Esta parte de decir que ellos no sabían, cuando todo el mundo sabía que su superpolicía estaba vinculado al narcotráfico. Hubo periodistas que se lo informaban, hubo militares que se lo dijeron, hubo muchísima gente que se lo dijo. Por ahí hubo un militar que lo metieron a la cárcel, a un policía también. Creo que hay muchas cosas. El Proceso, por ejemplo, sacó muchas veces en su revista que estaba vinculado García Luna al narcotráfico y que específicamente con el cártel de Sinaloa. Esto era algo que ya se sabía en el propio sexenio de Felipe Calderón. Gran problema fue que pues Felipe Calderón omitió, le prefirió no hacer caso de esto, y creo que esto se debe pues a algo muy sencillo, al dinero. Porque, pues, imagínense que le van a decomisar 700 millones de pesos, que por cierto México está peleando allá en Estados Unidos, de dólares, perdón, o sea que son 14,000 millones de pesos. ¿Se imaginan pues cuánto no tendrá o cuánto no asciende la fortuna de Felipe Calderón? Porque sería una cosa de ilusos pensar que el superpolicía, siendo secretario de Seguridad Pública, tuviera esa cantidad de dinero, que sabemos que asciende todavía a más su fortuna, y que en este caso Felipe Calderón pues no se haya llevado ningún solo peso, ¿no? Eso es una gran tontería, y más que lo haya mantenido en ese puesto, a pesar de que muchas voces le decían que en efecto él estaba vinculado al narcotráfico y que no nada más cubría el cártel de Sinaloa, sino que extorsionaba literal. El gobierno no funcionaba como Estado mexicano, sino funcionaba como extorsionadores de los criminales. Entonces esto era todavía peor de lo que juegan los cárteles de la droga, de los que secuestran y roban. Pues ellos todavía eran peores todavía que los cárteles de la droga. Entonces estuvimos sumergidos 6 años, 12 años, pero específicamente los 6 años de Felipe Calderón, en una guerra contra el narco, que nunca fue guerra, simplemente fue un gran negocio que tenían pues estos potentados políticos. Ahora, Edwin, ¿tú qué opinas de esto? Porque ahorita estoy leyendo comentarios donde me dicen, y Televisa no dice nada de esto. Los medios aquí en México han llevado como a medias el juicio. Y, por ejemplo, luego nos aventamos medios como El Financiero, fue El Financiero, El Universal e Infobae, quienes se aventaron notas de los gestos de amor que Genaro García Luna hacia su esposa del primer día, como intentando humanizar a Genaro García Luna, porque aparte es una estrategia de Genaro García Luna, no es como de casualidad que la esposa llegó el primer día y lo vio y le dijo, mi amor, te amo y vamos a llorar. O sea,
es una estrategia para intentar poner a Genaro García Luna como un hombre protector de familia, sensible, preocupado, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, sabemos que no es coincidencia y la prensa aquí en México, menos estos tres medios, El Universal, El Financiero e Infobae, aventándose las notas, glorificando a Genaro García Luna y a la esposa como para manejarlo como pobre hombre. Y hay otros medios que no están informando con el rigor que necesita un juicio como este. ¿Qué hay del silencio de la prensa? Pues como ya lo dijo Steph, poderoso caballero es don dinero. Y justamente qué bueno que mencionas el caso específicamente de Televisa. ¿Por qué? Porque fue uno de los mayores contratistas en términos de propaganda del aparato securitario de los sexenios, sobre todo de Felipe Calderón. Tan es así que solamente en una ocasión, digamos, Genaro García Luna directamente manda a hacer una serie muy mala, por cierto, de Televisa para engrandecer a la Policía Federal Preventiva, de la que él fue director durante tiempos de Fox, me parece, o de Calderón, no, de Fox, para hacer una serie de más o menos 5 o 6 capítulos, en la que la frase que más repetían era Policía Federal, Policía Federal. Y de hecho ese contrato es por más de 100 millones de pesos y mucho me temo que por eso es que también en Estados Unidos no se la van a perdonar. ¿Por qué? Porque probablemente ese dinero haya provenido de algunas de las cuestiones vinculadas con la Iniciativa Mérida, que era básicamente tratar de combatir en los países en los que se producía la droga, pues combatir desde la raíz, digámoslo así, según el imaginario estadounidense, la raíz son los países productores de droga, no su sociedad que consume tanta droga, pero bueno, eso dejámoslo de un lado por ahora. Entonces, este tipo de series proliferaron y creo que tiene que ver con eso. Ahora bien, no nos olvidemos que aunque García Luna fue un funcionario muy importante durante tiempos de Fox y de Calderón, no nos olvidemos que su participación, digamos, vinculada al aparato militar securitario del Estado mexicano, tanto se extiende hacia adelante, hacia el futuro, digamos, del terminado el sexenio de Calderón, como hacia el pasado. Este sujeto venía de ser espía, básicamente espía, del CISEN. Poca gente lo sabe, en realidad él desde muy jovencito entró al CISEN y se dedicó a espiar básicamente a la élite política, digamos, de la Ciudad de México, de la centroizquierda de la Ciudad de México, entre ellos a Cuauhtémoc Cárdenas, Andrés Manuel López Obrador, pero también se dedicó a espiar a gente militante de lo que es el actual Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Entonces, bueno, ¿por qué no hablan estos medios? Pues por todo el dinero que durante muchas administraciones, sobre todo la de Fox y la de Calderón, pues este sujeto les regaló a caudales, eh, a esas empresas. Y como dices, pues es que es el Financiero, Televisa, sí, pero en realidad es un oligopolio que aparte tiene una lógica, la lógica de ganar la mayor cantidad de dinero, y que aparte, pues todos son participantes de las acciones de los otros y que todos están emparentados. Entonces, aunque aparenten cierta competencia, pues todos están vinculados, ya sea por vínculos de participación accionarial, por un lado, o fraternales, familiares, por el otro. Por eso. Ahora, ¿qué pasa con el juicio como tal? Estamos viendo que ya les comentaba antes de que entráramos que hay unas pequeñas victorias, pequeñitas victorias que se ha llevado la defensa, como el limitar que se hable sobre el enriquecimiento de Genaro García Luna a partir del 2012. Algo que aquí en México sí se habla. De hecho, el presidente Andrés Manuel López Obrador en estas mañaneras ha estado diciendo que están en juicio en una corte en Florida para recuperar estos 750 millones de dólares, más de 14,000 millones de pesos, y aplicarlos en el sistema para devolver el pueblo robado. El juez Brian Cogan, pues logró que, más bien la defensa, logra que el juez limite a los fiscales para que no hablen de este enriquecimiento después del 2012, que sale de desvíos de la Secretaría de Gobernación, de la Policía Federal y de la Fiscalía de la Ciudad de México. O sea, de Mancera,
Osorio Chong y cuando Genaro García Luna estaba en la Secretaría de Seguridad. Entonces, son temas que aquí en México sí se platican, pero que en Estados Unidos se limitan por completo. ¿Qué opinan de eso, Steph? Pues porque sus términos jurídicos así lo determinan. Sin embargo, pues aquí en México no vamos a dejar de hablar de algo que pues nos ha aquejado a los mexicanos. Seguramente pues a ellos no, porque ellos no tuvieron miles de muertos, pero en nuestro pueblo pues hubo miles de muertos y ese dinero está manchado de sangre, de sangre de mexicanos. Entonces es fundamental, como bien menciona el presidente, y creo que la estrategia que está haciendo el presidente de ir dando informes día a día en la mañanera de cómo va este juicio, porque es de suma importancia que los medios tradicionales no están dando, que son los medios pues alternativos los que están dando esta información y que la gente se está informando de esta forma, porque pues estos medios tradicionales no les conviene, por supuesto, pues estaban sus contratos millonarios y estas grandes alianzas que ellos hicieron. Hay que recordar que pues estas grandes fotos que se tomaban con Felipe Calderón, los periodistas y esto de que pues muchos de ellos no mencionan toda esta parte y quieren endulzar a García Luna como con una tipo telenovela. Creo que es el hecho de que una parte de este sector o este sector está muy, pues quisieran eliminar, ¿no? Esto de que está pasando en el juicio en Estados Unidos, como cuando fue el Chapo, cosa contrario que cuando fue lo del Chapo, le sacaron todo lo habido y por haber, y el jugo amarillista que le tuvieron que haber sacado, y en este caso no, ni siquiera le están sacando como una nota principal. Pero es muy importante lo que está haciendo el presidente y creo que es algo que a los mexicanos nos aqueja y que está perfecto que se le regrese esto vía al pueblo lo robado. Sé que también el gobierno de Estados Unidos admitió esta parte de la queja del pueblo mexicano, del gobierno mexicano, y creo que es muy, muy importante. Vamos a ver también cómo procede esto. Edwin, ¿tú qué opinas del silencio que mantienen o que se busca en Estados Unidos en torno al dinero? Pero ahí también, y se lo voy a preguntar también a Steph, ¿qué onda con el silencio de Osorio Chong, de Mancera, o sea, de otras personas que también tuvieron una relación con García Luna y que hoy también están calladitos? Claro, están callados porque les conviene, porque a ver, como bien lo mencionas, la Secretaría de Seguridad Pública desaparece, digamos, de facto, del plano político mexicano durante todo el sexenio de Peña Nieto. ¿Y quién absorbió todas esas funciones? Pues la Secretaría de Gobernación de Osorio Chong, porque se crea el Centro Nacional de Seguridad y no sé qué. Pero al absorber todas las facultades de lo que fue Secretaría de Seguridad Pública, pues también absorbió el archivo. Entonces, todo el merdero que dejó ahí García Luna, pues quien se encargó literalmente de encubrirlo o de destruirlo en su defecto, pues fue Osorio Chong. Entonces, eso por un lado. Ahora, el juicio de García Luna, ¿por qué no está siendo tan mediático incluso en Estados Unidos? Pues porque también los que quedan bastante mal parados son los estadounidenses, como ya lo mencioné. Él era uno de los funcionarios estrella del gobierno mexicano, según ellos, para la iniciativa Mérida. Entonces, al juzgar a García Luna, pues también van a caer forzosamente miembros de la CIA, de la DEA, de la agencia o sea, contra el alcohol, el tabaco, las armas de fuego y explosivos, aduanas, ¿no? Por eso es que yo siento que Brian Cogan está teniendo también un poco de, ya no sé ni cómo llamarlo, está tratando de defender su cota o sea, que Estados Unidos, que el Estado gringo no pudo haber sido nunca infectado por el problema del narcotráfico, porque eso es de países tercermundistas y eso es imposible en una democracia consolidada como ellos pretenden que son, con un Estado de Derecho consolidado como ellos pretenden que son, que no lo son, ni una democracia consolidada, ni un Estado de Derecho consolidado, pero ellos se asumen como tal. Eh, y ya, bueno, ¿qué más puedo decir del juicio? Que bueno, va a ser un juicio dentro de todo, menos mediático que el del Chapo. Por lo que veo es que la defensa va a tratar de apelar al jurado, lejos de la estrategia legal de los abogados del Chapo, por ejemplo. Ellos trataron de crear una estrategia de víctima de las circunstancias, mientras que por lo que se ve, con García Luna va a ser tratar de desacreditar a los testigos colaboradores
Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Pero bueno, yo creo que hablar de ventajas o derrotas o victorias parciales, siento que todavía falta bastante tiempo. Son creo que 70 testigos. Falta ver a quién más llaman a declarar. Se vienen declaraciones interesantes, sobre todo de Edgar Beitia, me parece. No sé si vayan a citar a declarar a Iván Reyes Arzate, que fue literalmente empleado de García Luna en la Policía Federal, la hoy extinta, afortunadamente. Él, fíjate, fue jefe de la División Antinarcóticos de la Policía Federal. Y hace poco se declaró culpable porque lo acusaron de lo mismo que están acusando a García Luna, de conspirar para el trasiego de drogas hacia territorio estadounidense. Y él se declaró culpable. Ya está cumpliendo condena. Es posible que, no sé si ya la lista está totalmente formulada o no, pero pues ahí está ese caso, ¿no? ¿A qué voy con esto? A también lo muy corrupta que llegó a ser la Policía Federal. Policía Federal, vienen argumentos de los panistas diciendo que el juicio es una cortina de humo, que es una caja china y demás. ¿Qué podemos realmente esperar de este juicio? Y sin llegar a las declaraciones de ver si es inocente o culpable, que eso no nos toca, pero ¿qué implicaciones va a tener para la política mexicana, para las estrategias de seguridad aquí en México, el juicio en contra de Genaro García Luna? Sin duda, a pesar de que muchos están pues en contra de lo que ha aplicado el presidente Andrés Manuel en temas de seguridad, cuando él decía que la Policía Federal estaba totalmente contaminada, que no había manera de reformarla, nos damos cuenta ahora con un juicio en Estados Unidos donde pues estos conservadores, si algo idolatran es la manera en cómo lleva su ley y cómo lleva su impartición de justicia a Estados Unidos, y que es un gran ejemplo para ellos. Entonces, el que ahora digan en Estados Unidos que se devele en Estados Unidos, en una corte en Estados Unidos, pues la Policía Federal terminaba estar totalmente contaminada, le da la razón al presidente Andrés Manuel en decir que pues tenía que iniciar una nueva, que en este caso es la Guardia Nacional. Entonces creo que de una u otra manera le están dando la razón al presidente. Por otro lado, hay algo que hoy estaba viendo hace rato en una nota. Desafortunadamente, a diferencia del juicio del Chapo, yo veo a este juez como pues más estricto, más estricto en el sentido de no tan severo con García Luna. Ayer desestimaron unas declaraciones de una persona que se llama el futbolista, o así le denominan, no se llama, le denominan el futbolista, la apodaban, porque él compraba a través de narcotráfico equipos de fútbol, y todo lo que dijo pues dio a entender que eran, así tal cual dijo el juez, que eran rumores. Hoy también vuelve a testificar. Entonces vemos que él mismo testificó en el tema con el Chapo, en el juicio con el Chapo, y ahorita pues lo está desestimando. Entonces esto es preocupante porque, como bien menciona Edwin, de una u otra forma, aquí fue un servidor público que estuvo enlazado con el gobierno de Estados Unidos, con su inteligencia de Estados Unidos, y que obviamente al decir qué tan las entrañas estaba el narcotráfico aquí en México, es sinónimo de que también estaba el narcotráfico allá en el gobierno de Estados Unidos por parte de su sistema de inteligencia, porque no había cosa que no pasara en México que no se supiera en Estados Unidos. Entonces, esta es la parte como que está cuidando el juez, y creo que es lo que le está preocupando, y desafortunadamente por cuidar a algunos políticos, el sistema político en Estados Unidos, se puede desestimar ciertas cosas que sabemos aquí en México que fue así. Algunos, por ejemplo, aquí yo lo veo en los medios tradicionales, están promocionando mucho esta parte de decir, pues es que con qué autoridad pueden decir unos capos de la droga, pues por supuesto que es una revancha política en contra de Genaro García Luna. O sea, quieren hacer inocente a Gerardo García Luna cuando a ojos de todo el mundo era peor que un narcotraficante, porque él era un servidor público que se enriqueció y que no hay forma de explicar cómo tenía más de 700 millones de dólares en un estado allá en Estados Unidos. O sea, es una cosa ilógica. Que no entiendo cómo lo van y cómo lo pueden los medios tradicionales y algunas personas y algunas vocecillas que andan ahí de opinólogos queriendo exculpar a García Luna. Es una cosa impresentable. Entonces, sí es un poco preocupante esta parte del juez,
que quiera como no ser tan severo como lo fue con el Chapo, porque al Chapo se le juzgó con todo el rigor de la ley, y en este caso yo aquí veo que está siendo un poco tranquilo, un poco relajado. Esperemos que no siga así, esperemos que sí sea con los demás testigos que se tienen en la lista, pues que no se desestimen. Edwin, ¿tú qué opinas? Vamos ya, Sí, obviamente. lo mencionaba, es que precisamente el juez Brian Cogan lo que está cuidando es a los propios funcionarios estadounidenses y al propio Estado estadounidense. Eh, es decir, ¿cómo no pudimos ver que este funcionario básicamente era un narcotraficante? Y si lo declaramos culpable a final de cuentas, los que vamos a quedar como una caterva de inútiles también fueron los funcionarios con los que trabajó García Luna muy de cerca para implementar todas las medidas, reitero, de la iniciativa Mérida. Entonces, eso es lo que está cuidando mucho el juez Brian Cogan, muy por el contrario de lo que en efecto pasó con el Chapo. Con el Chapo se le juzgó eh, con todo el rigor, fue muy mediático y reitero, ¿por qué? A ver, aquí no nos engañemos. Mucha o muy buena parte de la sociedad estadounidense es muy reaccionaria. Entonces, el tener a una figura como el Chapo confirma varios de sus muchos prejuicios que tienen acerca del pueblo mexicano, ¿no? Que todos son narcotraficantes, que todos son corruptos, que todos son unos violadores, no sé qué, ¿no? Que, y que haya logrado sobornar a tantos funcionarios en México, pues confirma también que pues México es una especie de república bananera, mientras ellos sí son un Estado de Derecho consolidado, que tiene esta cosa del destino manifiesto, ¿no? Que tiene casi una obligación divina de por ahí ir a andar dando cátedra a los estados no consolidados o a las repúblicas bananeras, como ellos le dicen, acerca de Estado de Derecho y de impartición de justicia, ¿no? Y de aplicación de la ley. Entonces, por eso es que Brian Cogan ahorita está tratando de proteger también a sus funcionarios y por eso es que desestimó buena parte del testimonio de este testigo. Ahora bien, siento que la fiscalía todavía tiene mucho que mostrar, todavía tiene mucho por hacer, tendrá que llamar digamos, hay como varios tipos de pruebas en el derecho penal, están las testimoniales, las documentales, las científicas o dadas por expertos según el sistema judicial estadounidense, entonces siento que puede llamar a más personas, siento que tiene con qué demostrar que sus afirmaciones son ciertas de estos testimonios y siento que puede llamar a los expertos adecuados para mostrar que en efecto lo que pasaba era que se encarcelaba mucho más a miembros de cárteles que no eran de Sinaloa y hay que a los de Sinaloa básicamente no se les tocaba. Eso cualquiera que haya visto los periódicos de nota roja en México durante ese periodo puede afirmarlo sin mayor necesidad de ser experto en seguridad pública, ¿no? Pero sí siento que por ahí va la lógica un poco de todo lo que mencioné. Por último, para cerrar, ronda de cierre, mi querida Steph, mi querido Edwin, vamos justamente a tocar el tema. Yo sí quiero insistir con el caso de Felipe Calderón. Por aquí leo comentarios donde nos dicen, no, es que hay muchísima especulación, no hay pruebas todavía, es un juicio que va a durar aproximadamente 2 meses, ya hemos platicado de cómo es un proceso que va de lo general a lo particular y cómo la fiscalía está intentando ligar todo, pero eso es cierto, todavía no se presentan pruebas. Uno de los argumentos de Felipe Calderón justamente es que no había pruebas, que todos eran dichos y que no había pruebas físicas, que no había nada que culpara a García Luna. En el supuesto caso que no se presentaran pruebas, que Felipe Calderón tuviera razón, ¿qué hacemos? El presidente presentó 3 teorías y una teoría es esta, que Estados Unidos no lograra meter preso a Genaro García Luna y sería una terrible decepción. Pero eso nos obligaría a rectificar o a no olvidar. ¿Qué opinan de esto, Estef? No, definitivamente a no olvidar lo que pasó. Los mexicanos no es que estemos locos o que hayamos vivido una guerra contra el narco 12 años, 6 años específicamente de Felipe Calderón y que ahora nos vengan a decir que no, que el hombre era una santa palomita y que esos 700, que son más de 700 millones de dólares que tiene en su poder o en sus cuentas bancarias,
pues salieron del servicio público. O sea, se necesitaría ser una persona, pues yo creo que incrédula, tonta o no sé de qué otra forma, para poder creer que un servidor público en México, cuando no gana ni la milésima parte de eso. Entonces, ¿de dónde salió? Ese es el vivo ejemplo. Creo que si la prueba es el dinero, ¿de dónde salió tanto dinero? O sea, ¿cómo es que él comprueba tanto dinero en tan solo una de sus cuentas? Se dice que su dinero asciende a más de eso. Entonces, creo que esa sería la primera prueba, ¿no? ¿De dónde salió? Creo que hay muchas formas en cómo pueden realmente atestiguar, comprobar este tipo de acciones, pero pues es cosa de que realmente el gobierno de Estados Unidos quiera llegar a las últimas consecuencias, y todo parece que no, o que quisieran llegar como consecuencias a medias. Yo la verdad es que espero que sí se lleguen a las consecuencias y que por primera vez se haga justicia de esta forma con un servidor público que sabemos que fue de lo peor, y que si vivimos aún todavía estos residuos o cuestiones de inseguridad, es precisamente porque estas dos personas son las que alentaron y avivaron las llamas de la país. Entonces, sería una justicia para todas estas personas desaparecidas que aún a pesar de muchos años siguen desaparecidas, para las familias que no tienen dónde llorarle a sus muertos. Creo que sería justicia para miles de personas en nuestro país, miles de mexicanos, y miles de mexicanos que se tuvieron que ir al extranjero porque la violencia estaba al tope. Entonces, creo que para los mexicanos tiene muchísimo más valor que para los estadounidenses. Yo sí espero que se haga justicia y que llegue hasta las últimas consecuencias, y que no se esté usando como un tema político específicamente ahorita en Estados Unidos, precisamente porque también vienen las campañas electorales en el 2024. Edwin. Pues yo la verdad es que de los Estados Unidos nunca me espero nada. De hecho, a mí me sacó de cuadro un poco que uno de sus más leales sirvientes en su momento, que como lo fue García Luna, pues hubiera sido aprendido. A mí me sorprendió. También, por ejemplo, en su momento con el general Salvador Cienfuegos. Ambos funcionarios muy condecorados, muy reconocidos por el gobierno gringo. Tanto uno civil como García Luna, como uno militar como Salvador Cienfuegos. Eso por un lado. Entonces, bueno, ojalá se haga justicia. ¿Por qué? Porque, reitero, este señor llenó de muertos tanto a México como a Estados Unidos, porque pensar que no hay muertos allá, pues las pandillas tratando de controlar el comercio, digamos, de la última entrega, digamos, ¿no? Para el consumidor final en las calles, pues sí se mueren, los muertos por sobredosis, pues sí se mueren. En Nueva York son muchos los muertos por sobredosis, sobre todo cocaína, ¿no? Creo que también por ahí los fiscales del Departamento de Justicia creo que están apelando a eso con los miembros del jurado. Qué bueno que por una parte Brian Cogan haya eh, limitado hasta qué punto le interesa el patrimonio de García Luna o no. ¿Por qué? Porque pues hasta ese punto el gobierno estadounidense va a poder reclamar ese patrimonio, y por el otro, pues el gobierno mexicano va a poder hacer todas las indagatorias necesarias para confiscar todo ese patrimonio sobrante mal habido que no confisque el gobierno de Estados Unidos en dado caso de que sea declarado culpable. Ahora bien, falta mucho, todo puede suceder. Yo siento que sí existen las pruebas necesarias para condenar a este sujeto y espero que así sea, ¿no? Y sí, sobre todo eso de que esto, de una u otra manera, los sectores más reaccionarios de Estados Unidos lo van a utilizar porque, reitero, esto cuadra totalmente con la ideología de los, digamos, WASP, del narcoterrorismo y de México como un país, no solamente una especie de república bananera, que no lo somos, pero ellos así nos ven, sino como una suerte de potencia también hostil. Recordemos que buena parte de la relación México-Estados Unidos ha sido muy conflictiva desde la fundación de este país, ¿no? Entonces, Pues vaya, ahí la vamos a dejo. ver qué pasa. Recordemos que jueves y viernes no va a haber, al menos jueves y viernes de esta semana no va a haber juicio. Regresaremos hasta el lunes, pero eso no quiere decir que nos quedemos callados. Mi querida Steph, Edwin, les agradezco muchísimo que se conecten con nosotros como todos los miércoles. Ayúdenme a decir a la gente en dónde seguirlos para que también desde sus redes sociales ustedes estén generando conversación. Stephanie, ¿en dónde te encuentran? Creo que estás muteada.
Creo que estás muteada, Steph. Sí. Ahora ya, sí. Listo. Como siempre, Meme, un gusto estar aquí con tu audiencia y contigo platicando con Edwin. Como me encuentran en TikTok como Stephanie Lavalle 7, en YouTube y en todas las demás redes sociales igual, como Stephanie Lavalle. Muchísimas gracias, Steph. Edwin, ¿a ti cómo te encuentran? Pues ya saben, aquí, hasta que no me inviten, que espero que no se dé el caso, en mi Twitter, @vaya92. Y bueno, ya había mencionado, voy a tratar de hacer un canal lo más pronto, un canal de YouTube lo más pronto posible. Promesas, Edwin, promesas. Ay, Bueno, al menos se quitó la barba. Vamos paso a paso. Nos vemos la próxima semana, chicos. Les mando un abrazo muy, muy fuerte. Cuídense mucho. muy buenas noches a ambas y a la Buenas audiencia. noches, descansen. ¡Hola! ¿Qué pasó, señor productor? ¿Por qué huyes de la cámara? No. ¿Por qué huyes? ¿Saluda a los fans? ¿Es nuestro video de cierre? ¿Saluda a los fans? Ah, le quiere presumir brazos, señor productor. Sí, mira nomás. Mira, échate, pero bueno, ponlo así, ponlo así. Que se vea la lonja. Pura galleta, pura galleta. El señor productor. No, hombre, ya, para tus pesares, hazte para allá. En vez de que vayan a compartir el video, le van a poner dislike. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues bueno, si les gustó este video, no se les olvide dejar su like, suscribirse y activar la campanita. Manitas, suelta las manitas. Suscríbete. Y si te gustó el video, suscríbete y compártelo, porque hay que descifrizar a la nación, ¿verdad? Al chile. Adiós. Discúlpenlo, tiene déficit de atención. Nos vemos.